Es 15 de mayo de 2016. Estamos en el circuito de Barcelona-Cataluña para el Gran Premio de España. Vuelta 66 de 66. Max Verstappen lidera la carrera con menos de un segundo de ventaja sobre Kimi Räikkönen. Con apenas 18 años, está a punto de convertirse en el piloto más joven en la historia en ganar un Gran Premio de Fórmula 1. Probablemente ya sabes cómo termina esta historia. Pero para realmente comprender la magnitud de este momento, tenemos que entender cómo es que Max Verstappen llegó hasta aquí, al liderato de esta carrera, a conseguir un asiento en Red Bull en general y a estar en la Fórmula 1 del todo. Hoy en la Formulateca presentamos Efecto Dominó, capítulo 1. De alguna manera Max Verstappen está liderando esta carrera, pero apenas 2 horas atrás, la idea de que el joven neerlandés estuviese a punto de ganar hubiera parecido una locura. Tal vez un nivel de locura solo comparado con lo improbable que resultaba menos de 2 años antes la idea de que un piloto tan joven debutara en la Fórmula 1. Maximilian Verstappen nació el 30 de septiembre de 1997 en Hasselt, Bélgica, hijo del expiloto neerlandés de Fórmula 1 Jos Verstappen y la ex campeona de karts Sophie Kumpen. Max creció con el automovilismo prácticamente en su ADN. A los 8 años, adoptando la nacionalidad de su padre, comenzó su carrera en los karts, donde rápidamente destacó por su agresividad y su impresionante capacidad para leer las carreras. Entre 2009 y 2013, conquistó múltiples campeonatos nacionales e internacionales, incluidos el prestigioso Campeonato Europeo de Karting KF y el Campeonato Mundial de Karting KZ, superando a pilotos mayores y más experimentados con un dominio que lo hacía parecer inalcanzable. En 2014, con tan solo 16 años, dio el salto a la Fórmula 3 europea con Van Amersfoort Racing. Su debut fue espectacular, ganó 10 carreras y terminó tercero en el campeonato, con grandes actuaciones, entre las que se destacan sus 6 victorias consecutivas entre Spa y Nürburgring. Este rendimiento captó la atención de Helmut Marko, conocido por su historial de descubrir jóvenes talentos. When he started winning, of course, the others were interested, and I think every Formula One team from the top 5 were interested in him. Then it was clear we want him, and we want him in Formula One as soon as possible. En agosto de ese mismo año, Red Bull tomó una decisión histórica. Max debutaría en la Fórmula 1 con Toro Rosso en 2015, convirtiéndose a los 17 años en el piloto más joven en competir en la máxima categoría. Well, of course, I will do a lot of training from now on to be prepared for the big step. And I think the age doesn't really matter. La noticia generó controversia. Muchos lo consideraban demasiado joven para un desafío tan grande, pero Marko defendió su decisión apoyado en el talento de su piloto. I think he has an unbelievable speed. He is, for his age, very mature, and he is a hard worker. So he has all the necessary ingredients you need to be an absolute champion. En su primera temporada, Max respondió con creces, logrando impresionantes cuartos puestos en Hungría y Estados Unidos y mostrando un estilo agresivo y adelantamientos espectaculares que lo convirtieron en un favorito de los fanáticos. Aunque no todo sería color de rosa, y es que este accidente en Mónaco dio lugar a una infinidad de críticas a su estilo de pilotaje. Sin embargo, terminó la temporada en la 12ª posición del campeonato, muy por delante de las expectativas, y dejó claro que más que una simple promesa, era un piloto destinado a hacer historia. Y para 2016, estaría iniciando su segunda temporada en la Fórmula 1, nuevamente con el equipo de Faenza. Bien, ya respondimos la pregunta mayor de qué hace un piloto de 18 años en la Fórmula 1. Pero para responder a la pregunta de qué hace con un Red Bull, necesitamos contar una historia aún más compleja. La temporada 2014 marcó el fin de una era dorada para Red Bull Racing.
Después de dominar la Fórmula 1 con 4 títulos consecutivos entre 2010 y 2013 de la mano de Sebastian Vettel y de Adrian Newey, el cambio de reglamento con el paso a la era híbrida trajo consigo un desafío que Red Bull y más específicamente Renault como suministrador de sus motores no pudo superar. Mercedes tomó el control absoluto de la parrilla, ganando 16 de las 19 carreras de esa temporada, con Lewis Hamilton y Nico Rosberg arrasando en los campeonatos de pilotos y constructores. Red Bull quedó relegado a un distante segundo lugar, logrando solo 3 victorias en toda la campaña. El recién ascendido Daniel Ricciardo ganó en el Gran Premio de Canadá, Daniel Ricciardo becomes a new winner in Formula One. En el de Hungría, Daniel Ricciardo wins the Hungarian Grand Prix. y en el de Bélgica. It's Ricciardo's third win in 6 races. He wins the Belgian Grand Prix. Sebastian Vettel, frustrado por la falta de competitividad del motor Renault y superado por su joven compañero de equipo, tomó una decisión sorprendente a finales de 2014, dejar el equipo Red Bull y unirse a la escudería Ferrari. Sebastian Vettel has announced that he will be leaving Red Bull Racing at the end of this year. El alemán terminó la temporada en la 5ª posición del campeonato con solo 167 puntos, mientras que Ricciardo finalizó tercero con 238, estableciendo su lugar como el nuevo líder del equipo. Vettel había sido el piloto insignia de Red Bull, acumulando 38 victorias y 4 títulos mundiales, y su partida dejó un vacío que los austriacos necesitaban llenar de imprevisto. El elegido para acompañar a Ricciardo en 2015 fue Daniil Kvyat, un joven piloto de la casa con una temporada de experiencia en Toro Rosso que ayudaría al equipo principal a ocupar ese segundo asiento, mientras Verstappen ganaba experiencia en el equipo menor. Se ha roto el motor, parece, para Ricciardo en la última vuelta. Bueno, otro problema más con los impulsores, ¿no? Para la gente de Renault. 2015 fue compleja para Red Bull debido a los problemas persistentes con el motor Renault que carecía de potencia y fiabilidad frente a las unidades de Mercedes y de Ferrari. A pesar de esto, Kvyat tuvo varios resultados sólidos, incluido su primer podio en Hungría, donde terminó segundo. El ruso acumuló un total de 95 puntos, finalizando séptimo en el campeonato, un puesto y 3 puntos por delante de Ricciardo, a quien también venció en el duelo directo en carreras que ambos terminaron. Este resultado sorprendió a muchos, ya que Kvyat superó a su compañero de equipo más experimentado y ya establecido en la escudería. Y la pregunta que 2016 tenía que responder es si esta era la nueva normalidad y Kvyat se convertiría en el piloto líder de Red Bull o si simplemente fue un año malo para Ricciardo. El inicio de aquella temporada fue prometedor para el piloto australiano, quien mostró un rendimiento sólido al conseguir un 4º puesto en Australia y repetir la posición en Bahrein. Daniil Kvyat, en cambio, tuvo un arranque mucho más irregular. Abandonó en Albert Park por problemas mecánicos y ni siquiera había superado la Q1 y finalizó séptimo en Bahrein, luego de tener que remontar desde la 15ª posición con otra mala clasificación. Con 2 carreras en las que Kvyat fue claramente superado por un Ricciardo que parecía haber vuelto en plena forma, el piloto ruso se encontraba en una posición delicada dentro del equipo. Mientras tanto, Max Verstappen desde Toro Rosso no dejaba de brillar. De hecho, hasta ese momento, acumulaba más puntos que Kvyat, lo que intensificaba la presión en la estructura austriaca. Cuando Verstappen firmó con Red Bull en 2015 para pilotar en Toro Rosso, rechazó una oferta como piloto de pruebas de Mercedes. El acuerdo con los de la bebida energética garantizaba 2 años en Toro Rosso y el ascenso al primer equipo al finalizar ese periodo. Si Red Bull no cumplía con su palabra, Verstappen quedaría libre para fichar por otro equipo. La situación era crítica para Red Bull. La presencia de Kvyat complicaba un escenario ya de por sí tenso. Aunque el ruso había superado a Ricciardo en la clasificación general de 2015, su desempeño en el inicio de 2016 no ofrecía las garantías necesarias para mantener su asiento. El equipo enfrentaba 3 opciones difíciles para la temporada 2017. Opción A: mantener a Ricciardo y a Kvyat, pero arriesgarse a perder a su joya más prometedora. Opción B: ascender a Verstappen junto a Kvyat y desprenderse de Ricciardo.
un piloto consolidado, carismático y clave para los patrocinadores. Y opción C, subir a Verstappen junto a Ricciardo, sacrificando a Kvyat, quien había sido su mejor piloto en 2015. Ninguna de estas alternativas era ideal, pero la opción C, por más cruel que pareciera, era la más lógica. La realidad era que Red Bull nunca había visto a Kvyat como una apuesta a largo plazo. Su sólido desempeño en 2015, lejos de consolidar su futuro, había obstaculizado los planes originales del equipo, que siempre visualizaron una alineación Ricciardo-Verstappen. La estructura de Milton Keynes necesitaba actuar de inmediato. Tenían que buscar la excusa perfecta para deshacerse de Kvyat, aun si eso requería de recurrir a una práctica nunca utilizada: bajar a un piloto de Red Bull a Toro Rosso. Un descenso directo de un piloto del equipo principal al equipo menor en ese momento sonaba a una medida extrema. Sin embargo, las circunstancias en pista comenzaban a brindar el contexto adecuado para una decisión tan drástica. Las siguientes 2 carreras serían determinantes para sellar el destino de Daniil Kvyat en Red Bull. En el Gran Premio de China, el ruso partió desde la 6ª posición y en la primera curva vio una oportunidad para ganar posiciones y se lanzó agresivamente por el interior. Sebastian Vettel, al intentar evitar el contacto con Kvyat, terminó colisionando con su compañero de equipo, Kimi Räikkönen, quien sufrió daños en el alerón delantero. Kvyat finalizaría aquella carrera en la 3ª posición, logrando el 2º podio de su trayectoria en la Fórmula 1, y sin duda este fue el más recordado de su carrera, especialmente por la antesala del podio. You asking what happened at the start. If I don't go to the left, you crash into us and we all 3 go out. Well, I was... No, not well. You came like a torpedo. Well, it's racing. I'm racing, but you know, if I keep going the same line, you crash. Don't keep going. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Desde una visión objetiva, la maniobra de Kvyat no fue incorrecta. De hecho, fue un adelantamiento arriesgado, pero bien ejecutado. Sin embargo, el vehemente reclamo de Vettel frente a las cámaras de televisión, donde al ruso le quedó el apodo de torpedo, From Russia, Danny, the torpedo Kvyat, terminó perjudicando seriamente la imagen de Kvyat como piloto. Esta crítica pública llegó en el peor momento posible para el ruso, justo cuando su continuidad en el equipo ya estaba bajo escrutinio. Y quizás este incidente con Vettel habría quedado como una simple anécdota de no ser porque 2 semanas después, en su carrera local en Rusia, Kvyat volvió a protagonizar un percance con el piloto alemán en la salida. En la primera frenada del circuito de Sochi, Daniil tocó a Sebastian, arruinando de paso la carrera de su compañero Ricciardo. Para empeorar las cosas, en la larga curva 3, volvió a embestir a Vettel. There's a spin! There's a spinning Ferrari of Sebastian Vettel, and he is out! Oh, I'm out! Crash! Somebody hit me in the rear, turn 2, and then somebody hit me in the rear again in turn 3. For sake! Honestly, what the are we doing here? Honestly. La ira de Sebastian fue evidente a través de la radio, y su frustración lo llevó incluso a hablar directamente con Christian Horner durante la carrera. Red Bull necesitaba una excusa y estos hechos se le entregaron en bandeja de plata. El futuro de Kvyat dentro del equipo estaba acabado, y ante el asombro del paddock, 4 días después de estos hechos, se hacía oficial la noticia. Max Verstappen sería el nuevo piloto de Red Bull y Daniil Kvyat descendía a Toro Rosso. Esto provocó multitud de reacciones, pero la más destacada fue la de Jenson Button, campeón del mundo de 2009 y piloto de McLaren en ese momento, quien con este tuit puso de manifiesto su desacuerdo con la decisión tomada por los de Milton Keynes. El movimiento fue polémico por lo insólito del caso, y al llegar a Barcelona, era el tema del que todos estaban hablando. Do you think Max deserves your old seat? And Max, do you think that Daniil deserved to lose his seat? Well, I think that's not up to me to say who deserved it or not. I'm happy with the chance they've given to me, and
I will try to make the best of it, and we'll see where it ends up. Well, there's no point discussing this, especially from my side. I think now what's ahead in front of both of us is a lot of hard work again, because we both changed the team. And I think the people around us will be also able to evaluate how good job we are both capable of doing in these circumstances. And I think it will be interesting to see who will be able to work better and harder in terms of to bring in the results to both teams we are now with. So let's just wait and see. Muy bien, ya sabemos qué hace con un Red Bull, pero todavía nos falta descubrir cómo es que llegó a esta situación, en el liderato de la carrera, siendo perseguido por Kimi Räikkönen, otro piloto que bajo circunstancias normales no debería de estar peleando por la victoria. De hecho, nadie habría apostado por este escenario al inicio de la carrera. Para comprender cómo ocurrió, es necesario que retrocedamos para ver cómo estaba conformada la parrilla de salida de ese gran premio. En la primera fila estaban los dos Mercedes, con Lewis Hamilton en la pole y Nico Rosberg en segundo lugar. Esto no era ninguna sorpresa. Mercedes vivía su época dorada, acumulando títulos y récords sin tregua alguna. Habían conseguido las últimas 11 pole positions y estaban a una sola victoria de igualar el récord histórico de 11 triunfos consecutivos para un constructor establecido por McLaren en 1988. No existía duda sobre el resultado más probable de la carrera. Uno de los dos Mercedes se llevaría la victoria, como lo habían hecho las 10 ocasiones previas. La única incógnita era cuál de los dos lo lograría. La rivalidad entre Hamilton y Rosberg estaba en su punto más álgido tras 2 años de crecientes tensiones. Hamilton, tricampeón mundial, había superado a su compañero alemán en 2014 y 2015, relegando a Rosberg a un incómodo papel de segundón, como se le suele decir. Sin embargo, la temporada 2016 presentó un guión diferente. Rosberg comenzó el año con una fuerza arrolladora, ganando las primeras 4 carreras de la temporada y acumulando 7 victorias consecutivas si contamos las últimas 3 del 2015. Aunque no partía desde la pole en esta ocasión, parecía haber ganado terreno en el juego psicológico contra Hamilton. A pesar de que Hamilton había asegurado la pole en Australia y en Bahrein, no había logrado traducirlas en victorias. Es más, en ninguna de estas había llegado liderando a la primera curva. La relación entre ambos pilotos se había vuelto cada vez más frágil desde el año anterior. Y en medio de esta intensa batalla interna por el campeonato, nadie esperaba que un tercero se colase en la pelea. Detrás de los dos Mercedes, tanto los Red Bull como los Ferrari partían desde la segunda y la tercera fila. Sus opciones de victoria dependían de un doble abandono de las flechas plateadas, algo que no había ocurrido ni una sola vez desde el inicio de la era híbrida en 2014. La carrera comenzó de manera predecible. Rosberg superó a Hamilton en la salida. Lo pasó. ¿Qué pasa allí? Lo pasó Rosberg. Primero Rosberg. Bueno. Y se mantiene. No logra pasar la primera curva primero en esta temporada Lewis Hamilton. Sin embargo, lo que ocurrió en las siguientes curvas cambió por completo el destino de la prueba. Corey Hamilton va por el pasto, de costado se van a tocar, se tocan los dos Mercedes, se la jugó Hamilton, se eliminan los dos Mercedes, se van a agarrar la cabeza, mirá, se toma el casco Hamilton, no lo puede creer. En apenas unos segundos, los dos Mercedes se encontraban fuera de combate. De repente, una carrera que parecía destinada a ser otra demostración de dominio absoluto de Mercedes se transformó en una oportunidad dorada para Red Bull y Ferrari. Con los Mercedes fuera de competencia, el orden bajo el coche de seguridad era Ricciardo, Verstappen, Sainz, Vettel y Räikkönen. Carlos Sainz había logrado posicionarse en el tercer lugar gracias a una gran salida, aprovechando el caos generado por el accidente entre los Mercedes y realizando una maniobra limpia para superar a los Ferrari. La carrera se reanudó al final de la vuelta 4 y rápidamente Vettel comenzó su avance. En la vuelta 8, el alemán adelantó a Sainz. Ahí se acerca la Ferrari, muestra por un lado, por el otro, intenta cambiar la trayectoria y ahora sí encuentra la cuerda del espacio. Mientras que Räikkönen intentó replicar la maniobra 2 vueltas más tarde. Va Kimi por Sainz en la curva 1. Intenta dejar el auto por afuera, si lo deja por afuera no, tiene que cortar por la parte interna. Finalmente, una vuelta después, Räikkönen
logró completar el adelantamiento en el mismo punto. A ver qué pasa ahora sí, encontró el espacio por el lado interno Raikkonen para superarlo a Sainz. A partir de este momento, la batalla estratégica comenzó a desarrollarse. Daniel Ricciardo fue el primero de los líderes en detenerse en la vuelta 13, cediendo temporalmente el liderato a Max Verstappen. Un nuevo líder de carrera, Christian, se llama Max Verstappen. Sí, señor. Una vuelta más tarde, este entró a boxes, dejando a Vettel como el último de los contendientes en hacer su parada en la vuelta 16. El alemán regresó a pista en la tercera posición, justo detrás de los dos Red Bull, y todos estaban con neumáticos medios. Para la vuelta 20, Vettel comenzó a reducir la distancia con los Red Bull con neumáticos más frescos. Fue en este momento cuando Red Bull tuvo que tomar una decisión y optaron por dividir sus estrategias. En la vuelta 28, Ricciardo volvió a ser el primero en detenerse entre los líderes, cambiando a neumáticos blandos, mientras que para Verstappen y Raikkonen, sus equipos decidieron optar por una estrategia diferente, apostando por 2 paradas en lugar de 3. Verstappen entró a boxes en la vuelta 35. Interesante, diferente selección de neumático respecto a su compañero de equipo, medio nuevo para Verstappen. Y Raikkonen respondió en la vuelta 36. Un puesto medio. Y a ver cómo le va con Verstappen. La carrera estaba ahora en un punto crítico. Verstappen lideraba virtualmente con Raikkonen pisándole los talones, mientras Vettel y Ricciardo, con estrategias distintas, pararon por tercera ocasión, con el alemán haciéndole un undercut al de Red Bull y tomando la tercera posición de la carrera. Ambos buscaban aprovechar cualquier error de los dos punteros e irse acercando progresivamente a sus coequiperos. El desenlace de esta carrera prometía una lucha a 4 por la victoria, y Verstappen sería el encargado de defenderse en el liderato con neumáticos más desgastados. Como era de esperarse, Vettel y Ricciardo se fueron acercando, amenazando con llegar en las últimas vueltas. Sin embargo, Ricciardo, al ver cómo la victoria se le había escapado en la última parada, trató desesperadamente de recuperar su posición. Se viene Ricciardo, se tocan, ahí casi se tocan, se pasa un poco Ricciardo, y va Vettel por el lado externo para recuperar la posición, casi se tocan los autos, esto es lo que queremos ver. If I don't avoid that, he's just going straight to my car. Honestly, what are we doing? Racing or pink clock? La lucha entre ambos siguió, mientras Verstappen aguantaba en la punta, aprovechando lo difícil que es adelantar en este circuito. A falta de 5 vueltas, la amenaza de Vettel se había esfumado luego de su batalla con Ricciardo, y la diferencia se estabilizó entre los 4 y 5 segundos. La victoria ahora estaba en manos de 2 protagonistas inesperados: Verstappen, el piloto más joven de la parrilla, y el más veterano de todos, Kimi Raikkonen. Las últimas vueltas fueron tensas para Max. Verstappen, con la presión de una primera victoria histórica y el peso de la polémica decisión de su equipo sobre sus hombros, manejaba con la precisión de un piloto experimentado. Kimi buscaba el momento perfecto para atacar, pero Verstappen, ayudado por las particulares características del circuito, aprovechó para defenderse del finés. Y así es como llegamos a este instante. Nadie imaginaba que un piloto tan joven pudiera alcanzar la máxima categoría del automovilismo. Su ascenso a Red Bull, en medio de una polémica que dividió opiniones, fue cuestionado por todos. Lo que parecía ser una carrera dominada por Mercedes dio un giro inesperado tras una dramática colisión en la primera vuelta. Red Bull apostó por una estrategia diferente y el joven neerlandés respondió con una defensa digna de campeón. Bienvenidos a un momento en la historia. Va a ganar Max Verstappen el Gran Premio de España, señores, comienza a aplaudir, ¡ganó! Y como dicen, el resto es historia. Si les gustó, dejen su like y compártanlo para llegar a una mayor audiencia. Esta ha sido la primera entrega de la serie Efecto Dominó de la Fórmula Teca. Soy Amaro Morales y nos vemos en nuestro siguiente video. I have to ask you, when you see Max Verstappen having won a Grand Prix in a car that was yours,